Muy bien, muchas gracias Ana María por la presentación. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Listos? ¿Contentos? ¿Fuertes? ¿Sanos? ¿Felices? Perfecto, muy bien. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí en esta tarde. Ya desde la mañana estamos trabajando con un cuerpo directivo que estuvo al pendiente de una plática similar. Es una plática reflexiva. Cuando veíamos el título, como que el término de herramientas me generaba cierto conflicto, porque uno espera como que mucho en términos de lo que se puede dar en 40-45 minutos, y en realidad es más una reflexión sobre este tema de competencias transversales, algunos aspectos por tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver si, no esperen todo un menú de herramientas porque va a ser difícil generarlo, pero sí alguna reflexión que puedan ustedes llevarse y decir, ah caray, esto no lo había reflexionado así, no lo había pensado de esta manera. Entonces, ojalá que salga de esta plática algo interesante y se vayan ustedes contentos a cenar a casa y lleguen con bien a sus respectivos hogares. Muy bien. Van a ser 5 puntos que voy a tratar, son 5 puntos que vienen en la agenda, y el primero viene con conocimiento. Esa es la palabra que puse. Ahorita, hasta el final, van a saber por qué estoy eligiendo estas palabras para mencionar cada uno de estos puntos. Entonces, básicamente la primera pregunta que surge es, ¿qué son estas competencias transversales o competencias genéricas? Yo les voy a ser sincero y después voy a explicar por qué a mí me gusta más el término transversal que genérico. Pero vamos, el título decía herramientas, ¿cómo decía el título? Herramientas metodológicas para competencias genéricas. Entonces, a mí en particular me gusta más el término de transversalidad, y después justifico el por qué se da esta situación. Pero ¿cómo las definimos? Y esta es la definición que yo he generado, y perdón por poner en la definición el término a definir, pero son aquellas competencias que en términos curriculares de programas de educación formal son concomitantes a distintas asignaturas de un plan de estudios. Ahí hay una palabra que al menos en México, van a ver mucho dicho mexicano que a lo mejor coincide con el chileno, pero es una palabra dominguera, es una palabra que solamente se saca los domingos y que es concomitante. ¿Y qué es lo que significa concomitante? Pues que ocurre en un mismo tiempo, en una forma paralela, en una forma simultánea a las distintas asignaturas de un plan de estudios. ¿De acuerdo? Entonces, así es como estamos definiendo las competencias transversales. Y cuando pensamos, por ejemplo, en un plan de estudios, piensen en un plan de estudios de medicina. Estamos hablando, por ejemplo, de que los médicos llevan cardiología, psiquiatría, neurología, traumatología, oftalmología. O piensen, por ejemplo, en un plan de estudios de ingeniería civil, estructuras de concreto, puertos, aeropuertos, carreteras, estructuras metálicas, procesos constructivos, mecánica de suelos, todo lo que estudian los ingenieros civiles para construir estos edificios, para evitar que se caigan con temblores y cosas similares. Y cuando pensamos en esos planes de estudio y empezamos a hablar de lo que serían esto que llamamos competencias transversales, algo que ocurre transversalmente en una dirección o en otra dirección de un plan de estudios, pues nos imaginamos algo así de esta forma, es decir, como que tenemos el plan de estudios y es algo que corre en distintas direcciones para un plan de estudios. ¿Qué es ese algo? ¿A qué se refieren esas competencias transversales? Desde luego, una primera pregunta que tendríamos que respondernos es ¿qué estamos entendiendo por competencia? Un término del que se habla mucho y que hay veces que no logramos precisar con la debida atención. Y cuando vemos qué se entiende por competencia, ¿qué es esa competencia, por ejemplo, para tocar piano? ¿Qué es lo que hace a un pianista especialmente competente para decir, oye, qué bien toca el piano esta persona? Qué bien toca la guitarra esta otra. Qué bien esta persona habla inglés. Qué bien esta persona sabe bailar. Entonces, cuando pensamos en ese tipo de competencias, ¿cómo definimos competencia? Me gusta mucho este concepto de Aristóteles de potencia y acto, y lo vinculo yo con el concepto de competencia y desempeño, ¿sí? Para mí competencia sería la potencia y el desempeño sería el acto, ¿de acuerdo? Para los que saben de física, de matemáticas, los que son ingenieros, es un poquito como la diferencia entre energía potencial y energía cinética. La energía potencial es la que tiene un cuerpo por su posición, pero si lo dejo caer,
esa energía potencial se convierte en energía cinética. ¿De acuerdo? Entonces, la energía potencial sería la competencia, es una capacidad para hacer algo. Yo creo que ahorita tienen ustedes mucha capacidad, distintos tipos de capacidades para hacer muchas cosas. No las están haciendo. Yo ahorita no puedo saber quién habla bien inglés de ustedes. Posiblemente hay alguien que hable mucho mejor inglés que el que yo tengo, porque I have a strong Mexican accent. Entonces cuesta mucho trabajo entender, pero seguramente hay personas que saben mejor inglés que yo, tienen un inglés mucho más fluido, pero hasta que no los vea hablar, no sé quién puede convertir ese potencial en desempeño. ¿De acuerdo? Entonces, en términos de competencia, es algo que está en potencia, ahí, está latente. Cuando lo ponen en práctica es desempeño, es un acto. Y la única forma en que podemos evaluar competencias de nuestros alumnos es a través de desempeño. Entonces, más bien debemos de hablar de evaluación de desempeño que de evaluación de competencias. Es decir, evaluamos las competencias a través de evaluar el desempeño que tienen las personas para realizar una actividad determinada, para saber manejar, para saber bailar, para saber hablar inglés, para redactar un artículo de investigación en forma escrita, para saber redactar de manera adecuada, para manejar algún equipo de laboratorio, para manejar el torno en un taller, para manejar distintas operaciones matemáticas. Esa vendría siendo básicamente la idea de competencias. Y no hay una definición única de competencias. Cuando pensamos en las definiciones, esas definiciones han ido cambiando con el tiempo. La original, la conductista, que estamos hablando de los años 50, 40, cuando el conductismo estaba fuerte, por ejemplo, en los Estados Unidos, y que en nuestros países latinoamericanos también estaba impregnándose ese conductismo, básicamente nos define la competencia como la habilidad que tiene una persona para hacer una actividad determinada. Así de simple. ¿Qué tan hábil eres para realizar una actividad determinada? El saber hacer. ¿De acuerdo? Y esa es la definición que desde los años 40 se manejaba en esas técnicas de adiestramiento. Se usaba mucho la palabra adiestramiento más que capacitación. Vamos a adiestrarte para que tú sepas hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces, esa era una definición que se trabajó mucho, hasta que después viene dentro del campo de la psicología esto que denominamos la psicología cognitiva. Y la psicología cognitiva revoluciona muchas ideas, empieza a manejarse el concepto de conocimiento, pero los cognitivos, los cognoscitivos, no manejan el término conocimiento como sinónimo de memoria. Una psicología cognitiva dice, conocimiento es la suma de lo que sabemos. Y conocimiento es mucho más que simplemente memoria. Conocimiento es un saber cómo hacer las cosas, cuándo y dónde es apropiado hacer las cosas. Y en ese sentido podemos definir una competencia como la capacidad de usar un conocimiento declarativo, procedimental y condicional para hacer una actividad determinada. Y fíjense esos tres tipos de conocimiento. Declarativo, es algo que yo puedo declarar lo que sé. Yo puedo declarar que sé las capitales de los estados de la República Mexicana. ¿Sí? Los de la chilena no lo llamamos estados, le llamamos regiones. Ahí no puedo decir cuáles son las capitales, pero de las de México sí podríamos decir que tengo ese conocimiento declarativo. Tengo un conocimiento declarativo, por ejemplo, vinculado con la matemática. Pero la pregunta es, ¿sé cómo hacerlo? Y el conocimiento procedimental tiene que ver con ese saber cómo hacer las cosas, como el know-how que le dicen en inglés. El procedimental tiene que ver, sé los procedimientos, sé cómo hacer ciertas cosas. Y ahí es donde entran las habilidades. Las habilidades es conocimiento también, a final de cuentas. Si tener la habilidad para hacer algo es una forma de conocimiento desde la perspectiva de la psicología cognitiva. Y condicional se refiere a saber cuándo y dónde es apropiado usar un cierto conocimiento. Es decir, cuándo y dónde es apropiado saludar de una forma determinada, hacer un chiste, comportarnos de una determinada forma, es adecuar nuestro comportamiento a un contexto determinado. Ustedes tienen todo un menú de estrategias como docentes que son, estrategias de enseñanza, y pueden plantear y pueden describir, escribir, declarar cuáles son las estrategias que ustedes conocen.
Pueden decir, bueno, si se portan mal los alumnos hago esto, para enseñar tal tema uso tal otra cosa, lo pueden declarar. ¿Saben cómo aplicar eso que declaran? Eso es el procedimental. Pero todo maestro sabe que su conocimiento cambia de un contexto a otro. Estrategias que les funcionaron bien con un grupo, con otro grupo les pueden funcionar tal vez no tan bien, pero de una forma diferente, ¿sí? O les puede funcionar de plano muy mal. Y si alguno de ustedes imparte dos materias diferentes, sabe que las estrategias para enseñar matemáticas tal vez son distintas a las estrategias para enseñar física. Cada materia, cada asignatura, cada grupo, cada nivel educativo les implica a ustedes distintos tipos de estrategias. Fíjense que en esta definición no hablo ni de actitudes ni de valores. Como que aquí lo único que interesa es cómo estamos empleando el conocimiento para una actividad determinada. Conocimiento en el sentido amplio del término. ¿De acuerdo? Y yo puedo poner muchos ejemplos en términos de decir, bueno, puede haber personas que a lo mejor tengan una mala actitud. Por ejemplo, un carterista que me va a robar la cartera y dice uno, oye, pues qué pocos valores, qué poca actitud, ¿sí? Pero es muy hábil, es muy competente para robar. Y ponía ahí el ejemplo con la maestra, les decía que hay una serie de televisión que no sé si conocen ustedes, es norteamericana. Ahí en México tenemos mucho contacto con las series norteamericanas y esa serie se llama Doctor House, ¿sí? Y Doctor House se caracteriza por ser altamente competente, tiene un conocimiento tremendo, pero sus actitudes, sus valores dejan mucho que desear. Es decir, como que es la antítesis de lo que es la ética del investigador. Resuelve problemas, es decir, es una persona que nos puede diagnosticar, hacer un buen diagnóstico, y a lo mejor muchos de nosotros, si estuviéramos verdaderamente enfermos, preferiríamos ponernos en manos de Doctor House y soportar sus malos humores, su mala actitud, con tal de que nos cure. Pero aquí, por ejemplo, en esta definición no hay valores, no hay actitudes, lo que importa es la habilidad para hacer algo en particular. ¿De acuerdo? Y después viene otra que es la socioconstructivista. Y en la socioconstructivista la definimos como la unión de conocimientos, actitudes y valores que favorecen que la persona pueda realizar una actividad determinada en un contexto determinado. Es decir, básicamente aquí le agregamos esas dos componentes que nos dicen. Cuidado, es decir, esto de aplicar competencias en un contexto determinado es parte de una actividad social, por eso se le llama socioconstructivista, porque ocurre dentro de un ambiente social y al ocurrir dentro de un ambiente social, pues es importante desde luego que haya un respeto a las personas, una actitud positiva y eso marca la diferencia. Es decir, como que las personas cuando estamos en un ambiente adecuado nos abren las puertas si tenemos esa actitud, esos valores, más allá de las competencias. Yo puedo ser un magnífico maestro, pero si me fallan esas competencias en términos actitudinales, valorales, pues los profesores, los alumnos tal vez vayan a evaluar de una manera deficiente. Porque dicen, pues puede ser muy bueno para hablar, puede ser muy bueno para compartir las cosas, pero es un profesor que no nos gusta porque su parte de actitud es muy negativa. ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales, estamos teniendo claridad respecto a qué es una competencia. Estamos sabiendo qué viene siendo una competencia. ¿Cómo se clasifican? Hay muchas formas de clasificarlas. Una forma de clasificarlas es como disciplinares versus transversales. Aquí le puse entre paréntesis genéricas. Transversal y genérica para mí es algo similar, son sinónimos. Y básicamente nos habla del contraste entre decir, bueno, disciplinares, a mí me interesa resistencia de materiales porque soy ingeniero civil y voy a enseñar la disciplina vinculada a la resistencia de materiales, a la física, a la química, a la biología, a la administración, a la contaduría, al derecho penal, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes enseñen. Y transversal se refiere precisamente a eso que ocurre o debe ocurrir en una forma transversal al plan de estudios. ¿De acuerdo? Hay otra variante que es macrocompetencia versus microcompetencia. Es decir, hay que entender que las competencias es como parte de un continuum. Entonces hay competencias grandotas, generales, y competencias muy particulares, específicas, y en el inter tenemos, podríamos llamarle mesocompetencias. Y las mesocompetencias serían competencias particulares. ¿De acuerdo? Imagínense, por ejemplo, ahí el papá enseñando a manejar al hijo joven y le dice, bueno, pues primero lo que tienes que hacer es
suponiendo que todavía hay clutch, ¿verdad? Saca el clutch, mete el acelerador y vámonos para adelante. Pues esa es una microcompetencia muy particular. Ahora reversa, ¿sí? Y la reversa es otra microcompetencia. Ahora vamos a ver cómo estacionarnos en batería, así en forma diagonal. Esa es otra microcompetencia. Estacionarnos en una forma paralela, es decir, a la banqueta de la calle, es otra. Una mesocompetencia podría ser manejar en ciudad, que es muy distinto a manejar en carretera. Y la macrocompetencia sería aprender a manejar. ¿De acuerdo? Entonces, a través de varias microcompetencias vamos construyendo esas meso y esas macrocompetencias. Fíjense que cuando pensamos en cualquier competencia, piensen en pensamiento crítico, piensen en el uso de tecnologías de información. Estamos hablando de macrocompetencias, competencias generales que a su vez tienen particulares y específicas. Y precisamente porque a veces el término genérico se confunde con generales, ¿sí? Es por lo que prefiero usar el término de competencia transversal. ¿De acuerdo? Porque a mí me gusta hacer esta distinción entre competencias generales, particulares y específicas, o macro, meso y microcompetencias, y por eso a las otras prefiero llamarles transversales. ¿De acuerdo? De ahí es donde viene parte de mi aversión a usar el término genérico, pero no es que esté mal, es decir, muchos lo utilizan de esa manera. ¿De acuerdo? Otra clasificación sería pues un poco el tipo de competencias que se desarrollan en educación básica versus lo que ocurre a nivel universitario, que en educación básica nos interesa pues desarrollar la competencia para una ciudadanía funcional, mientras que no exclusiva pero sí primordialmente en educación superior lo que nos interesa es desarrollar las competencias para una formación profesional, para ejercer una profesión. No quiere decir que en educación superior no desarrollemos lo de arriba, también es parte importante, pero normalmente hacemos esa distinción. ¿De acuerdo? Y hay muchas cosas más por saber. Cuando hablamos de conocimiento y estamos hablando de qué son las competencias transversales, cómo se clasifican las competencias, estamos hablando del conocimiento que ustedes tienen acerca de este tema de competencias. ¿De acuerdo? Tal vez lo que les he dicho no es nada nuevo, pero hay muchas cosas más por saber y por aprender. Es decir, por ejemplo, estas competencias que Universidad del Desarrollo les plantea a ustedes como competencias transversales, ¿saben en qué consisten? Si las podrían desglosar, por ejemplo, esas competencias, primero las podrían definir como macrocompetencias y luego desglosarlas en varias mesocompetencias y luego esas mesocompetencias en varias microcompetencias. Es decir, ¿qué tanto ustedes saben acerca de ellas? Tomen, por ejemplo, visión global. Esa visión global que se tiene que tener en este mundo globalizado. ¿Cómo la desmenuzamos? ¿Qué es lo que implica eso? Si podríamos definir 2, 3, 4 mesocompetencias. Y como que todo lo entendemos así en lo general, pero ya al momento de desglosarlo nos cuesta trabajo, porque nuestro conocimiento pues, tiene sus límites. Es decir, tal vez no estamos tan familiarizados, no sé qué tanto se les haya impartido algún curso previo en donde se les habla precisamente acerca de estas 8 competencias transversales. Y puede ser que ya estén más o menos familiarizados y puedan repetir parte de lo que se les ha planteado. Competencia ética. ¿Qué es lo que significa que una persona tiene la competencia para actuar de una manera ética? Imagínense eso, es decir, saber actuar de una manera ética. Cuando ustedes se voltean a ver, no sé qué tanto se conocen entre ustedes, pero ¿quién dirían esta persona sabe comportarse de una manera ética? Y la pregunta es, ¿qué lo caracteriza? En la medida en que podamos responder esas preguntas, ¿sí?, estamos dominando esa competencia en particular. Y la idea es que todos los profesores puedan dominar pues esas 8 competencias que son parte del modelo educativo de la Universidad del Desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces no lo vamos a poder desde luego desglosar aquí en estos 45 minutos que tenemos para esta plática, como que es una tarea a más largo plazo que muchas de las autoridades en términos de capacitación, de pláticas, les van a ir trabajando si es que no lo han hecho ya, pero vamos, es parte de esa reflexión que estamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se desarrollan esas competencias? ¿Cómo yo puedo pensar que una persona está desarrollando la competencia de visión global? Desde un nivel bajo hasta un nivel alto.
Es decir, desde un nivel principiante hasta un nivel experto. ¿Qué es lo que implica ser competente con una visión global? ¿Quién diría? Pues esta persona es muy competente. ¿Y en qué se diferencia de una persona poco competente? Entonces yo creo que hay muchas cosas todavía por saber en términos de conocimiento. Y sobre todo, muy importante, cómo se pueden enseñar y aprender. Es decir, cómo ustedes en la disciplina, ¿qué disciplina impartes? Diseño gráfico, digital, comunicación efectiva, perdón, odontología, ecología, comunicación, ¿qué variedad de temas? ¿Cómo pueden enseñar paralelo a la disciplina que ustedes manejan? Por ejemplo, competencias éticas o visión global. Sí, como que tal vez, desde luego, ustedes son expertos dentro de su disciplina, pero ¿cómo pueden ustedes enseñar esas competencias transversales en el contexto de su curso? Tal vez no todas, pero que dijeran, voy a elegir al menos 3. ¿Qué tendría yo que hacer para, además de enseñar mi disciplina, poder enseñar esas competencias transversales? Y esa es parte del reto y de la reflexión que tenemos el día de hoy aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto desde luego nos lleva mucho hacia la importancia de la capacitación. No sé quién les da la capacitación, Ana María. Ustedes, ¿cómo se llama el área? Centro de Desarrollo de la Docencia. Y vamos, les ofrece toda una variedad de programas, de cursos, precisamente para tratar de decir, aquí están las herramientas, aprovéchenlas. Como que la idea es precisamente que estas herramientas no pasen desapercibidas y este esfuerzo que hace la Universidad del Desarrollo les pueda servir a ustedes para comprender mejor esas competencias, cómo se definen, cómo se desglosan y sobre todo cómo se pueden enseñar y cómo se pueden aprender. ¿De acuerdo? Bueno, hay mucho todavía por saber y les dejamos de tarea que se capaciten. Pasamos al segundo punto. Motivación. Motivaciones se refiere básicamente a la pregunta de ¿realmente nos llama la atención este tema de competencias transversales? O a lo mejor pensamos, ay, estos directivos ya están con sus cosas raras y a mí lo que me importa es dar mi materia, es decir, yo quiero dar la materia de diseño, yo quiero dar la materia de matemáticas, a mí no me vengan con estas cosas. ¿Sí? Y básicamente aquí tiene mucho que ver con qué es lo que los mueve. En realidad, el hecho de que hayan venido el día de hoy aquí, a mí me habla bien de ustedes, de que hay una motivación. Tal vez no sabían bien a qué venían, no sé si estamos cumpliendo las expectativas o no, pero vamos, están aquí y están motivados porque tenían la esperanza de encontrar algo que valiera la pena. ¿De acuerdo? Y cuando estamos precisamente pensando en esas competencias transversales, viene la pregunta, ¿por qué son relevantes? ¿Por qué son relevantes esas competencias transversales? Las sociedades han evolucionado a lo largo del tiempo. Ha habido sociedades 100% agrícolas que basan su desarrollo, su bienestar económico en la agricultura. Viene la revolución industrial y muchas de esas sociedades cambian hacia lo que implica una revolución industrial. No significa que el lado agrícola se deje de lado, es decir, también sigue existiendo, pero la parte de desarrollo fundamental se da a nivel industrial. Y de pronto, digamos que finales del siglo pasado, principios de este siglo, empezamos a ver que algunas sociedades empiezan a explotar eso que llamamos conocimiento y empiezan a basar su desarrollo y su bienestar, su desarrollo económico y su bienestar social en el conocimiento. Por conocimiento entiendo innovación, entiendo investigación y vemos cómo algunas sociedades despegan tremendamente gracias a esos aspectos de innovación y de investigación. Nuestros países, pienso en México, no sé qué tanto será Chile, pero yo creo que podemos tener muchas coincidencias. Nuestros países se han basado en 2 paradigmas para su relativo bienestar. Y digo relativo porque hay todavía en nuestros países muchos grupos en pobreza extrema. Pero estamos pensando en 2 paradigmas fundamentales. Uno de ellos, explotación de recursos naturales. Otro de ellos, explotación de mano de obra barata. Y a nivel de recursos naturales, pues vendemos esos recursos. En México el petróleo ha sido una fuente de ingresos para el gobierno para hacer muchas obras. Tengo entendido que aquí en Chile la principal fuente de ingresos viene del cobre, si no soy mal,
si representa no sé qué porcentaje del Producto Interno Bruto, entonces viene siendo una cantidad importante en donde Chile vende el cobre y otros metales que pueda tener a los países que se lo quieren comprar. Pero los recursos naturales se van acabando, se van terminando. El otro paradigma es el de la mano de obra barata. Al menos en México, cuando surge en 1994 el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, se empezaron a construir en el norte del país muchas maquiladoras. Y esas maquiladoras eran mano de obra barata, hacían muchas cosas que se vendían hacia los países del norte. Es decir, ropa, zapatos, autos, lo que ustedes se quieran imaginar, eran maquiladoras, maquilábamos cosas. Y el gusto nos duró hasta que llegaron los chinos, los hindúes, que tenían mucha más mano de obra, imagínense cuántos chinos y cuántos hindúes hay, y mucho más barato. Pero los ciclos van sube y baja. ¿Qué pasa con China? Que de pronto, desde luego, había que darle trabajo a muchos chinos, empieza a dársele trabajo, empiezan a ganar dinero, al ganar dinero empiezan ellos a tener mayor poder adquisitivo, empiezan a comprar cosas, la ley de la oferta y la demanda, si hay más demanda de bienes, entonces va subiendo los precios de las cosas, y al ir subiendo los precios de las cosas, ¿qué es lo que sucede? Que la inflación es alta, pierde competitividad el país, se vuelve caro, ya no es tan barato contratar gente, la mano de obra ya deja de ser barata. Entonces Chile empieza como que a desacelerarse, y los ojos voltean, hablo de México, ¿sí? Los ojos voltean hacia México y dicen, pues México parece que ya no está tan caro como estaba antes, vamos a otra vez a pasar a maquilar cosas ahí a través de mano de obra barata. México se vuelve competitivo de pronto. No sé Chile cómo ha vivido esos ciclos también, pero de pronto yo recuerdo a Chile, cuando me tocaba venir hace algunos años, durante 6 años llegué a venir unas 10, 12 veces aquí a Santiago, y recuerdo que en ese entonces, cuando Monterrey, de donde yo vengo, era una ciudad muy cara, venir a Chile era baratísimo, y se podía comer delicioso y tomar buenos vinos a un precio que era muy bajo respecto a lo que ganábamos en Monterrey. Pero regreso, hace 6 años que no regresaba, y empiezo a ver una inflación tremenda, bueno, yo no la veo, pero veo los efectos de esa inflación, precios mucho más altos. Ya digo, caray, Monterrey ya no tiene tanto poder adquisitivo como antes, ahora resulta que ya no me alcanza para pagar lo que antes podía pagar, y una buena comida, una buena cena, pues me resulta mucho más caro. ¿Por qué? Porque Chile los precios han ido para arriba, ha perdido competitividad. Y es hasta que empiecen otra vez a bajar esos precios, haya una cierta desaceleración, que tal vez Chile vuelva a ganar competitividad y se le vuelva a ver como mano de obra barata. Pero la pregunta es, ¿queremos eso para nuestros países? Porque eso es lo que pasa en Latinoamérica, en general. Queremos basar nuestro desarrollo en explotar nuestros recursos naturales, en explotar mano de obra barata. Como que la idea sería que si queremos competir en las grandes ligas, tenemos que basar nuestro desarrollo en el conocimiento. Y es ahí donde el aspecto educativo es fundamental. El aspecto educativo es fundamental porque decir, bueno, ¿y cómo vamos a innovar? ¿Cómo vamos a investigar? Investiga los países desarrollados. Nosotros, ¿cuándo lo vamos a hacer? Bueno, es que si nunca rompemos ese círculo vicioso, vamos a estar siempre en esos mismos ciclos económicos, basándonos en la mano de obra barata, basándonos en la explotación de recursos naturales. Entonces, cuando pensamos en esa sociedad basada en el conocimiento, pensamos en muchas cosas. Esto se ha planteado a nivel mundial desde finales del siglo pasado y principios de este siglo. Y vas a revisar literatura, por ejemplo, de Jacques Delors, de la UNESCO, la educación en sí era un tesoro. Él habla de los aprenderes y nos habla precisamente de esta situación. Edgar Morin, por ejemplo, habla de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro y nos habla de esos 7 saberes que a final de cuentas son competencias, es lo que sabemos hacer para una situación determinada. Gardner, famoso por su teoría de inteligencias múltiples, nos habla de las 5 mentes del futuro: la mente disciplinada, sintetizadora, creativa, respetuosa, ética, ¿sí?
Y a final de cuentas esas mentes son saberes, son competencias. La OCDE nos da la definición y selección de competencias clave, ¿sí? Y básicamente las clasifica en 3 categorías: usar herramientas interactivamente, interactuar con grupos heterogéneos, actuar autónomamente, y las desglosa de esa manera. Cuando vemos el BID, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos nos hablan de maneras de pensar, herramientas para trabajar, maneras de vivir el mundo. Y esto surge desde luego de los países que son aquellos que basan su desarrollo económico y su bienestar social en el conocimiento. La pregunta es, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Cómo ustedes están preparando a sus estudiantes para entrar en esto? Es decir, ¿qué tanto se está haciendo? Cuando yo veía y me invitaron aquí a venir a platicar con ustedes, a platicar en la mañana con algunos directivos sobre este tema de competencias transversales y compartir parte de lo que hacemos en México, me enviaron varias documentación y dije, es que esto va muy alineado precisamente con lo que queremos hacer en México, con lo que estamos haciendo a través de la Cátedra de Investigación, y la idea fundamental es decirles, creo que van por muy buen camino, ¿sí? Es decir, no conozco tal vez al detalle todo el trabajo que han hecho las autoridades, pero todo este esfuerzo que están manejando en términos de esas competencias transversales, creo que van muy alineadas precisamente con lo que implica salirnos de esos 2 paradigmas en donde hemos estado metidos por muchos años, ¿sí? El paradigma de explotar recursos naturales, que tarde o temprano se nos van a acabar, y explotar la mano de obra barata, que esa va sujeta a esos ritmos, a esos ciclos económicos que muchas veces vemos. Entonces, hay muchas otras ideas, desde luego, porque son parte del modelo educativo así definido en el caso de la Universidad del Desarrollo, es por lo que estas competencias parecen ser relevantes. Entonces vale la pena familiarizarnos con ellas y decir, oye, pues creo que vale la pena, más allá de la disciplina que yo imparto, el adentrarme un poquito más en esto y decir, ¿cómo puedo contribuir desde la disciplina que imparto a desarrollar esas competencias? ¿De acuerdo? Aquí se presenta siempre como que una situación encontrada. Dice la frase que hay 2 cosas que siempre vamos a encontrar en este mundo actual. 1 es que todo cambia, y 2, que siempre vamos a tener resistencias al cambio. Es decir, como que eso siempre se va a dar. Y cuando decimos todo cambia, estamos viendo que el mundo está cambiando muy radicalmente, estamos cambiando sistemas educativos, estamos cambiando en la economía, en los valores, estamos cambiando en la situación política, en la situación económica, en la situación social, en la situación cultural. Y cuando vemos esos cambios en la educación, invariablemente vienen resistencias al cambio. ¿Por qué esta moda de las competencias? ¿Por qué este enfoque hacia las competencias transversales? ¿A qué se debe eso? Que antes no lo teníamos bien. Y me gusta mucho este esquema, porque este esquema nos habla de 4 ideologías que han caracterizado al currículum, a los planes de estudio por años. Esto no es reciente. Estos autores, este autor Shiro habla precisamente y documenta pues la manera en que el currículum, desde que hay currículum a principios del siglo XX, empezó a cambiar en términos de su ideología subyacente. Y esas ideologías son, por ejemplo, la primera, la ideología de la academia. La ideología de la academia ha basado parte de la construcción del currículum en las disciplinas, en el saber simplemente. Y cuando pensamos en ello, siempre pensamos en, bueno, ¿qué se requiere para ingeniería? Pues matemáticas, física, resistencia de materiales, etcétera, etcétera, procesos constructivos. Cuando a mí me tocaba manejar el currículum para planes de estudio, mi formación original era de ingeniero civil, y tenía que lidiar yo con los profesores, invariablemente uno estaba así como que entre la estira y afloja de los profesores. Entonces unos decían, es que, ingeniero, me decían, ingeniero, es que necesitamos que cálculo se imparta en 2 semestres. No es lógico ver cálculo diferencial integral en un semestre. No alcanza el tiempo, apenas podemos ver cálculo diferencial en un semestre, cálculo integral en el otro. Y ecuaciones diferenciales no se diga, es decir, ecuaciones diferenciales tenemos que dedicar un tiempo para ver ecuaciones diferenciales ordinarias y lineales
y otro tiempo para ver, otro semestre para ver ecuaciones transformadas de Laplace y ecuaciones diferenciales parciales. Y luego venía el otro que manejaba cálculo vectorial y cálculo de variables múltiples, que no da tiempo de ver todo en un semestre. Tenemos que dedicar una materia para cálculo vectorial y otra para cálculo de variables múltiples. Y resulta que cuando veíamos el plan de estudios, de pronto teníamos 18 cursos de matemáticas, porque había que agregarle las de geometría analítica, las de álgebra, las de probabilidad y estadística, y cada quien quería desde su trinchera, desde su área, más materias. Y no se diga cuando tenía que lidiar con los de física. Pero ¿cómo vamos a ver física en un semestre? Es decir, apenas estática en un semestre, cinemática en otro, dinámica en otro, mecánica de fluidos en otro, electricidad y magnetismo en otro, y así vamos agregando y agregando materias. Cada quien trata de como jalar agua a su molino, dice el dicho. Y ese es un problema que nos plantean o se plantean los directivos cuando tienen que manejar esta ideología de la academia, las disciplinas. Pero viene una ideología diferente, la de la eficiencia social, un poco por la orientación misma de la Universidad del Desarrollo hacia el sector empresarial. Viene la parte de decir, ¿cómo podemos satisfacer al sector productivo? Y es ahí cuando viene una moda de competencias que no es nueva, es una moda que ya tiene algún tiempo, y básicamente esto estaba enfocado hacia el saber hacer. Vamos a tratar de generar personas competentes para realizar ciertas actividades en el sector productivo. Aquí se ubica la Universidad del Desarrollo en esta parte, aunque hay un modelo mixto que sigue tomando en cuenta algunas partes de la disciplina. ¿De acuerdo? Hay otra ideología que es la centrada en el aprendiz. Esa viene mucho de la psicología humanista y tiene que ver con el saber ser, es decir, la educación vista para el desarrollo integral de la persona, con todo lo que ello implica. No la formación simplemente para la profesionalización, sino para ver al ser humano en una forma integral. Y hay otra que se denomina la ideología de la reconstrucción social, que va orientada hacia resolver problemas sociales y va orientada hacia saber transformar. ¿Cuáles son los orígenes de esa ideología? El marxismo. Marx decía, no importa tanto comprender un problema, una sociedad, sino que de lo que se trata es de transformar. El problema no es tanto el entendimiento, sino transformar. Paulo Freire iría en esa misma corriente. Paulo Freire en Brasil plantearía la solución de muchos de los problemas que aquejan a Brasil en su momento a través de esta postura. Y desde luego, cuando vemos todo esto decimos, imagínense que cada quien dijera, bueno, pues en la academia vamos a plantear disciplinas, más materias propias para desarrollar las competencias, más materias propias para el aprendiz, más materias propias para resolver problemas sociales. Entonces, para estudiar ingeniería civil, pues vamos a armar un currículum que dure 15 años. Como que resulta difícil, ¿sí? Y vamos, ese es el reto al que se enfrentan las universidades cuando no es posible llenar esto. ¿Por qué? Porque los estudiantes están pidiendo acabar más pronto sus carreras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos manejar las cosas? Básicamente tenemos esta situación, este enfoque de competencias que se observa actualmente y que está presente precisamente en el modelo educativo de la Universidad del Desarrollo. No es nuevo, simplemente se está retomando. A mí me gusta manejar así, no sé si vieron la película esta de Matrix Reloaded, Matrix recargado. Para mí es educación basada en competencias reloaded, o como dicen en informática, que es versión 8, versión 7, ¿verdad? Windows 7, Windows 8. Aquí sería la versión 2.0 de la educación basada en competencias. ¿De acuerdo? Se está retomando el tema porque sigue siendo un tema vigente, porque está ocupando lugar, porque le habían dado su lugar mucho hacia el aspecto disciplinar y la competencia empieza a tener un papel muy importante. Pero me gusta mucho esta frase de Ortega, que cita Ibáñez y Martín, que dice, el problema de la educación es siempre un problema de eliminación, ya que los años de estudio no pueden ser muchos y la materia a estudiar es cada vez más amplia. Y es que es la realidad, es decir, cuando vemos cómo el conocimiento va creciendo exponencialmente, la pregunta es, ¿a qué horas creen que les enseñemos todo lo que hay que saber a los estudiantes? No da tiempo. Y las carreras, lejos de alargarse, la tendencia es acortarlas.
Y ya no pensar en una carrera de ingeniería de 5 años, sino ver cómo la podemos reducir a 9 semestres, 4 años y medio o 4 años si se puede. Entonces hay un problema aquí de eliminación. ¿Qué tenemos que sacrificar? ¿A qué le damos énfasis? ¿De acuerdo? Entonces eso nos plantea precisamente esta situación. Y viene la importancia de reflexionar sobre nuestras propias actitudes y resistencias al cambio ante esta nueva forma de planteamiento curricular. ¿Sí? Cada quien quisiera que su disciplina estuviera siempre presente, estuviera omnipresente dentro del plan de estudios, pero se van tomando decisiones y surgen esas competencias transversales que de pronto están ahí. Y la pregunta es, ¿qué tanto ustedes presentan esa resistencia al cambio, cuestionan, critican, sin comprender precisamente pues todo lo que va envuelto en esa toma de decisiones que para bien o para mal hay que ir tomando en términos curriculares? ¿De acuerdo? Entonces simplemente planteamos la reflexión de que no hay una solución fácil. Yo siempre lo digo, esto del currículum es como una cobija corta. Si me tapo arriba, ¿qué pasa? Me descobijo los pies. Y si me tapo los pies, me descobijo arriba. Así es el currículum. El currículum es una cobija corta en donde no podemos abarcar todo lo que quisiéramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Plan. El tercer punto que quiero manejarles. ¿Sí? Hay dos enfoques de transversalidad en el currículum. Uno de ellos se refiere a proyectos transversales interdisciplinarios y otro propiamente al concepto de competencia transversal. El primero tiene que ver con la idea de que pudiéramos plantear problemas sociales, por ejemplo, y verlos desde una perspectiva inter y multidisciplinaria. Pensemos, por ejemplo, en un problema serio que, bueno, no sé si en Chile lo tengan, pero en México, en donde México está ocupando un lugar importante en términos de obesidad, se va dando la diabetes. Es un crecimiento impresionante. Pero la diabetes no se reduce a un problema puramente médico. Sí, la parte médica es una parte muy importante, pero hay un problema psicológico en términos de la manera de pensar la alimentación y un problema social en términos de cómo se manejan los anuncios de televisión, los medios de comunicación. La pregunta es, ¿podríamos plantear proyectos inter y multidisciplinarios en donde pudiéramos abordar un tema determinado a la luz de cada una de las disciplinas que cada quien imparte? ¿Cómo podríamos comunicar esto? ¿Cómo podríamos trabajarlo? Eso se refiere a esta primera parte. Y la otra, de competencias transversales, tiene que ver básicamente con ese desarrollo de competencias transversales, en cómo consciente o inconscientemente las vamos desarrollando. Yo creo que inconscientemente hemos desarrollado muchas cosas en esto que se denomina el currículum no explícito u oculto. Pero la idea fundamental que tiene la Universidad del Desarrollo, según me han dado a entender, es cómo podemos hacer explícito el desarrollo de esas competencias. Cómo ustedes, profesores, pueden de manera explícita hacer acciones planeadas en cada una de sus asignaturas para decir, bueno, de las 8 tal vez no puedo abarcar las 8 competencias transversales, pero voy a seleccionar estas 2, 3 en coordinación con el director del programa y voy a tratar de ver cómo desarrollar esas competencias transversales. Puede haber tal vez la creación de una asignatura para su abordaje directo. Tengo entendido que por ahí hay alguna asignatura, por ejemplo, de emprendimiento y liderazgo, y es una asignatura independiente, pero no porque la asignatura ya esté formada independiente de las otras, significa que deje de ser transversal. Sí, el concepto de emprendimiento y liderazgo debe seguir presente en todas las materias de un plan de estudios. No porque haya una asignatura independiente significa que ya nos olvidamos de esa competencia transversal. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente el mensaje es cómo vamos a planear nuestros cursos para precisamente ir incorporando esas competencias transversales en lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los riesgos que tiene un enfoque orientado hacia competencias? Uno es la sobrevaloración, la otra es la subvaloración de las competencias transversales. ¿Sí? La sobrevaloración de las competencias transversales implica que cada vez le demos más énfasis a lo transversal y le reduzcamos importancia a lo disciplinario. Y no se trata de que vaya por ahí, ¿sí? Como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿De acuerdo? No sé si estos dichos son mexicanos, chilenos
o son compartidos por nuestros países. Y el otro riesgo es la subvaloración de las competencias transversales como consecuencia de dos cosas: que cada quien desde su perspectiva trate de sobrevalorar la disciplina que uno imparte, o simplemente porque desconoce en qué consisten esas competencias transversales. Entonces, porque las desconozco, digo, pues yo sigo enseñando la mía y no me importa lo que haga. Y yo creo que estos dos riesgos desde luego están latentes, las autoridades están conscientes de ello, y al hacer esta plática, esta charla, lo que se trata es precisamente de decir, bueno, no se trata de que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Cómo podemos en un momento determinado hacer un buen balance entre lo disciplinar y lo transversal? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez vamos viendo ese cambio del currículum que yo le llamo el currículum just in case al currículum just in time. Perdón que hable en inglés, pero el just in case es un currículum que a mí me tocó cuando estudiaba ingeniería civil y que consistía en, pues tienes que saber estructuras metálicas por si algún día construyes pues, una armadura, alguna cosa. Tienes que saber estructuras de concreto para construir pues, estos muros de concreto armado. Tienes que saber cuestiones de carreteras por si algún día tienes que construir alguna carretera, just in case se te presenta la oportunidad. Y tienes que saber mecánica de suelos por si algún día tienes que hacer un estudio de mecánica de suelos para que no se te caiga el edificio con los temblores. Y tienes que saber, just in case, aeropuertos por si algún día te llaman para construir un aeropuerto. Resulta que yo jamás me dediqué a la ingeniería civil y hasta la fecha pues no sé nada de esas cosas, pero las estudié just in case, por si acaso las requerí. Vamos, ahorita, de veras, porque me dediqué a la psicología educativa, a la educación, yo siempre digo en broma, no me den a construir ni la casa del perro porque se les va a caer. ¿Sí? Como que son cosas, ¿verdad?, que ya va uno olvidando en todo eso, pero las aprendí just in case. Y así son parte de nuestros planes de estudio, retacados de información por todo este cúmulo de conocimientos. Y lo que estamos viendo en las empresas es el just in time. Oye, fíjate que necesitamos resolver este problema y necesito que apliques tal herramienta informática para poder resolver ese problema. Y no vas a decir, es que nunca me lo enseñaron en la escuela. Pues no me importa, tú lo tienes que resolver. Ah, déjenme investigar a ver si encuentro un curso. Oiga, ya encontré un curso, fíjense que lo imparten el próximo agosto, en diciembre me gradúo y cuando termine, ya voy a poder resolver el problema que me está planteando. No, es decir, las empresas quieren soluciones just in time, en el momento en que ocurre. Y las personas tienen que ser capaces para resolver eso, para aprender por cuenta propia. Aprender por cuenta propia, a pesar de que no viene listado ahí, es una competencia transversal. ¿Sí? Y decir, ¿cómo puedo resolver el problema cuando se me presente? ¿Sí? Hay muchas competencias que aunque no estén listadas, vamos, están tal vez inmersas, están ahí presentes. Tecnologías de información y comunicaciones. Cuando se me presenta un problema, yo necesito ver cómo usar las TICs para cierto problema. Y eso es just in time, no cuando me lo hayan enseñado, no cuando vaya a un curso, sino cuando se presenta la necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro currículum precisamente ha tenido esos riesgos y nos plantea pues ese contraste entre el especialista y el generalista. Es decir, que queremos que nuestros alumnos sean verdaderos especialistas en una disciplina determinada, mientras que las competencias transversales como que nos hablan más de generalidades. Y nos cuesta trabajo buscar un punto intermedio entre las dos. Entonces, los que son muy de disciplina dicen, yo quiero que seas súper especialista en programación HTML5. ¿Sí? Yo quiero que seas súper especialista en análisis y diseño de estructuras metálicas. Y quiero que te me vuelvas experto en ello, especialista. El generalista es más una visión global. Yo tengo dos definiciones para ello, a ver qué les parece. Pero una de ellas es especialista, es aquel que sabe más y más acerca de menos y menos hasta que acaba sabiendo todo acerca de nada. En contraste con generalista. Un generalista, yo soy generalista, ¿sí? Yo sé, es decir, un generalista es aquel que sabe menos y menos acerca de más y más hasta que acaba sabiendo nada acerca de todo. Es decir, como que el generalista les habla de todo un poco, pero sabe así como, yo hago la metáfora
con un chapoteadero versus una fosa de clavados. Un chapoteadero, ¿así se dice? ¿Sí? Es decir, el chapoteadero sería como piscina, pero esa es la bajita. La de niños. Pileta es así muy bajita, es mucha extensión y poca profundidad. ¿Sí? Y una fosa de clavados sería mucha profundidad pero poca extensión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos formando? ¿Qué es lo que estamos formando en la universidad? ¿Especialistas, generalistas? ¿O debemos buscar un punto intermedio según cada programa, cada disciplina? Entonces ahí tenemos desde luego una cuestión para pensar muy bien, para planear nuestros cursos y para ir tomando decisiones respecto a cómo nos movemos. También necesitamos un modelo teórico para decir cómo vamos a desarrollar esa competencia. Como que ese modelo teórico que puede tener sus orígenes en distintos lados, a mí me gusta mucho la teoría de principiantes y expertos de Chiglas y Fab, que ellos dicen la diferencia entre principiante y experto no nada más es cuantitativa, que los expertos sepan más, sino que hay diferencias cualitativas. Ellos recopilan en este estudio del 88 un libro muy bonito que se llama The Nature of Expertise. Recopilan muchos estudios que se hicieron desde los años 60, por ejemplo, estudios con los jugadores de ajedrez. Y esos jugadores de ajedrez, por ejemplo, se decía, ¿qué es lo que diferencia a un jugador principiante de un experto, de un gran maestro? Y uno piensa, pues es que el gran maestro como que calcula muchas jugadas por adelantado. Resulta que no. Que en ese estudio que se hizo, se vio que los grandes maestros no calculan muchas jugadas por adelantado. Como que el principiante trata de calcular y se atora a la segunda, porque son tantas las variaciones que dice, si muevo esta, él va a hacer esto. Si muevo esta, él puede hacer esto o esto otro. Y empieza a ver sus opciones. ¿Saben lo que hace el experto? El experto ve el tablero y dice, esto se parece a aquel juego que Bobby Fischer jugó contra Spassky en 1968, 70, ¿verdad? Y en donde cuando Bobby Fischer movió de esta manera, le ganó a Spassky de esta otra manera y ganó el tipo. Y tiene en su memoria una gran cantidad de juegos completos memorizados. Es impresionante, un experto. Entonces, al ver el tablero, identifican el patrón, saben cuál es la solución, la aplican y logran su propósito. Entonces, eso nos habla de una diferencia cuantitativa y cualitativa en términos de cómo funciona el experto. El principiante actúa más por ensayo y error. Si muevo esta, viene esto. Si muevo esta, viene. Y empieza un poquito el ensayo y error. ¿Sí? Bueno, resulta que los solucionadores de problemas matemáticos, de física, todo eso está documentado en este libro, The Nature of Expertise. Hablaban precisamente de qué es lo que caracteriza al comportamiento experto versus el principiante. Y cómo eso que llamamos competencia nula llega a ser una competencia desarrollada. La persona desarrolla expertise que le permite, por ejemplo, visualizar los problemas y categorizar los problemas de una forma más rápida. Cuando los categoriza ya sabe la solución y la aplica de manera directa. No, en inglés se dice forward, a diferencia del principiante que es backwards. Como que el principiante necesita ver el resultado y luego tratar de adivinar cómo ir construyendo el caminito al revés. ¿Sí? El experto, por ejemplo, tiene un gran metaconocimiento, sabe lo que sabe. El principiante no tiene idea de lo que sabe. ¿Sí? El experto sabe transferir conocimiento y aplicar lo que sabe a situaciones novedosas. El problema del principiante es que no tiene ese fenómeno de transferencia, le cuesta mucho la transferencia. Entonces, en términos generales hay diferencias fuertes entre el experto y el principiante. Y experto no es sinónimo de alguien que tiene experiencia. Que quede muy claro esto, no es lo mismo experiencia que expertise. Pueden ustedes ver a una persona que tiene muchos años de experiencia haciendo algo y que siempre lo ha hecho de la misma manera medio mediocre. ¿Sí? No por todos, desde luego, pero a lo que voy es a que no necesariamente mucha experiencia significa ser experto en algo, ¿de acuerdo? Entonces no confundamos experiencia con expertise, ¿sí? Y tenemos necesidad de ese modelo para poder enseñarle a nuestros alumnos, precisamente a partir de ese modelo, cómo se van a enseñar las competencias y cómo se van a evaluar, ¿de acuerdo? Si no tenemos claridad en términos de cómo las personas van avanzando de un estado principiante a un estado experto, va a costar mucho trabajo enseñarlo y sobre todo evaluarlo.
Porque la evaluación en ese sentido no es la calificación de muchas tareas, muchos trabajos. La calificación, hablamos de un proceso formativo en donde tenemos que tener la capacidad de decirle al estudiante en qué nivel del continuum entre principiante y experto se encuentra, ¿sí? Y cómo le podemos ayudar precisamente a que pueda desarrollar sus competencias para volverse más experto, ¿sí? Entonces, el gran problema que muchas veces vemos en la educación basada en competencias, ¿sabe dónde radica? En la evaluación. Implementamos muchas cosas para esto, pero seguimos evaluando de la misma manera tradicional. El examencito clásico, que tiene su razón de ser, es decir, no lo desprecio definitivamente. Hay exámenes de opción múltiple muy buenos que pueden medir microcompetencias, pero también hay otras herramientas que se están usando para evaluar competencias, por ejemplo, portafolios. No sé, el diseño, por ejemplo, pero yo puedo pensar algún egresado, me dijiste diseño digital, ¿verdad? Sí, pero puedo pensar diseño digital, diseño gráfico. Si sale un egresado de la universidad, ¿y cómo llega a pedir trabajo? Desde ahora deberían de estar pidiendo que formen un portafolio a lo largo de la carrera, y seguramente lo piden. Y ese portafolio es, vamos a mostrar la evidencia de lo que hemos hecho como trabajos escolares. Y hay trabajos formidables, porque muchos de nuestros jóvenes son formidables en términos de diseño, de diseño arquitectónico, de lo que hacen. Entonces, el hecho de que vayan formando portafolio de evidencias es una forma de evidenciar la competencia que se va ganando. Eso que los pilotos llamarían las horas de vuelo. Sí, ¿cuántas horas de vuelo llevas para ver qué tanta experiencia has ido acumulando? Aunque experiencia no es sinónimo de expertise, ¿de acuerdo? Pero esas 10.000 horas de vuelo que los pilotos hablan, yo creo que aplica para muchas cosas en la vida. Es decir, ¿qué es lo que hace a un buen pianista un excelente pianista? 10.000 horas de vuelo o tal vez más. ¿Qué es lo que hace a alguien que hable muy bien inglés, que hable muy bien inglés a pesar de no ser su idioma principal, su idioma materno? ¿Sí? Muchas horas de práctica. Entonces, tenemos nosotros que ser muy claros en términos de ese modelo que vamos a emplear, cómo nos va a servir para enseñar, cómo nos va a servir para aprender. Vamos al cuarto punto, que serían recursos. Aquí en recursos no estoy pensando en decir, bueno, pues, cómprenme aparatos, cómprenme cosas. Cuando pienso en recursos estoy pensando precisamente en lo que da el título a esta plática, las herramientas con las que contamos para hacer las cosas, ¿sí? Y en este contexto de recurso como herramienta, la pregunta es, ¿qué herramientas hay? Que sería el conocimiento declarativo. ¿Con qué herramientas cuento? ¿Sé cómo aplicarlas para poder desarrollar esto, conocimiento procedimental? ¿Sé cuándo y dónde es apropiado usar estas herramientas de enseñanza para desarrollar las competencias, que sería el conocimiento condicional? En ese sentido, hay muchas herramientas de las que podríamos mencionar, ¿sí? Y nuestro trabajo, a manera de ejemplo, en esta cátedra de competencias transversales, cuando hablamos de cátedra, hablamos de un grupo de investigadores, va precisamente en la línea de decir cómo se enseñan, cómo se trabajan esas competencias, ¿sí? Hay mucho que les podría platicar, pero no nos da tiempo. Pero en términos generales, yo les diría, piensen en diseño instruccional, en el diseño de su curso, y respóndanse estas preguntas. Es decir, a manera de herramientas, ustedes digan, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué competencia transversal, en singular o en plural, quiero desarrollar en mi curso? Y piensen en una de las 8 que mencionamos. Vamos poquito a poco, una nada más, ¿sí? Si pueden, piensen en 2 o en 3, pero al menos piensen en una en particular. ¿En cuáles unidades o módulos las quiero desarrollar? No sé ustedes cómo acostumbran dividir un curso, ¿verdad? Si en unidades, módulos o cómo lo trabajen, pero básicamente es, bueno, es que esta competencia la voy a desarrollar para el módulo 2 y el módulo 3, o la unidad 1 y la unidad 2 y la 3. ¿Cuánto tiempo le va a requerir a mis estudiantes desarrollar esa competencia? Tal vez no la vayan a desarrollar completamente en un semestre, pero tenemos que hacer el esfuerzo porque desarrollen parte de esa competencia en algún momento dado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo les va a ayudar pasar del punto 1 al punto 2 en el desarrollo de esa competencia? ¿Cómo se van a vincular con las competencias disciplinares propias de mi curso? Si yo voy a pedirles ejercicio de pensamiento crítico y doy algún curso específico de algún tema, la pregunta es, ¿cómo puedo solicitarles que ejerzan pensamiento crítico para la disciplina que yo imparto? O visión global, o emprendimiento, o liderazgo, o lo que sea.
son parte de un proyecto multi o interdisciplinario, es decir, es algo que se esté manejando a nivel de facultad, que se diga, todos los programas de aquí vamos a tener un proyecto que se trabaje en una forma paralela en distintas asignaturas. Entonces, en términos de diseño instruccional, necesitamos ser claros respecto a cómo vamos a estar planteando todo eso. Cuando vayamos a la parte de la implementación de ese diseño instruccional, desde luego, hay que entender que el profesor va a quedar en segundo plano. No podemos desarrollar competencias mientras no pensemos en un aprendizaje activo. Esto que estoy haciendo yo es la antítesis de lo que sería el desarrollo de competencias. Hable y hable y hable y hable. Estoy bien consciente de ello, pero en 45 minutos, una hora, no sé cuánto llevamos de tiempo, pero no se pueden desarrollar competencias. No era ese el objetivo, desde luego. Pero aquí la cuestión fundamental es, profesores, tenemos que dar un paso de lado y empezar a promover el aprendizaje activo, porque es hasta que los alumnos se ponen a hacer las cosas que desarrollan las competencias. No las van a desarrollar escuchándonos, ¿sí? Es decir, las tienen que hacer y esa es la manera precisamente de trabajar. Y pueden emplear una variedad de técnicas didácticas, lo que en inglés se llama problem-based learning, aprendizaje basado en problemas, project-oriented learning, que sería aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje colaborativo, estudio de casos que se usan mucho en áreas de negocios. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esas competencias? Por ejemplo, yo doy un curso a nivel de maestría, en la maestría de Administración de Instituciones Educativas, que se llama Evaluación Institucional. Entonces, los alumnos, yo trabajo con la técnica de Project Oriented Learning. A lo largo de un semestre, yo les pido que evalúen una institución educativa de su localidad. Mis estudiantes están geográficamente dispersos porque yo trabajo en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Entonces, mis estudiantes están dispersos geográficamente. Les digo, elige una institución educativa, puede ser primaria, secundaria, universidad o lo que sea, que esté en tu localidad. Y vas a tener primero que elegirla. Segundo, vas a tener que pedir una carta de consentimiento para que te permitan evaluar. Tercero, vas a seleccionar una serie de indicadores clave que sean relevantes para ese nivel educativo y para ese tipo de institución. Indicadores que son relevantes para una institución privada pueden no serlo para una pública. ¿Por qué? Porque las condiciones en términos económicos, de gestión y demás son diferentes. Después vas a tener que documentar N indicadores, por ejemplo 10 indicadores. ¿Y qué implica documentar esos indicadores? Esos indicadores institucionales, no sé si conocen el Balance Scorecard de Kaplan, esos indicadores que dan información para el cuadro de demanda integral, vienen siendo, por ejemplo, ¿cuál es el indicador? ¿Me puedes hacer un histórico de los últimos 3 años de cómo se ha comportado ese indicador? ¿Cómo se calcula? ¿Quién lo calcula? ¿Cuál es el flujo de información para decir, bueno, pues esta información va del profesor al director de carrera, el director de carrera se lo manda a tal centro, el tal centro lo procesa y manda los reportes al vicerrector, a los rectores, etc. Entonces, ¿cómo fluye la información? ¿Quiénes son responsables de cada una de las etapas de este proceso? ¿Sí? Los reportes de estos indicadores, ¿a quién van? No toda la información va dirigida hacia todas las personas, es decir, alguna información va hacia el rector, otra hacia los vicerrectores, otra a los directores de programa, otra a los profesores. ¿Sí? ¿Cómo voy a presentar un reporte? Eso es lo que tienen que hacer mis alumnos. Y los reportes, por ejemplo, son un informe ejecutivo a las altas autoridades. Un informe ejecutivo se caracteriza por tener 1 o 2 páginas. Los rectores no les gusta leer mucho, dicen vayan al grano, es decir, trabajen directamente y díganme qué fue lo que encontraron. Un manual tiene que generar un manual que le diga a la institución educativa cómo realizar evaluación institucional de una manera sistemática y tienen que realizar una presentación en PowerPoint para los padres de familia. Entonces, a lo largo de un semestre yo les pido a mis estudiantes que hagan todo ese proyecto a gran escala. ¿Para qué? Para desarrollar la competencia de saber evaluar una institución educativa. Si lo tengo muy claro en términos de una técnica didáctica en particular, los pongo a trabajar a ellos. Yo trabajo, desde luego, en educación a distancia, mucho menos la presencia de profesores está frente al grupo. Estoy aquí con ustedes muy a gusto. Llego en la noche a trabajar con mis alumnos a distancia a través de la plataforma Blackboard, pero a mí no me ven dando clase. Mis alumnos desarrollan la competencia a través de las actividades que yo les dejo.
Y la pregunta es, ¿cómo van a desarrollar ciertas actividades ustedes? ¿Cómo van a trabajar estas? Desde luego, cuando yo pienso en esto del desarrollo de las competencias, la pregunta es, ¿cómo incorpora las competencias transversales en este ejemplo que les acabo de dar? A competencia ética. Muy importante. Si yo voy a hacer un estudio de evaluación, necesito una carta de consentimiento, porque a nadie se le puede obligar a que aporte información si no tenemos ese consentimiento. Y puedo incorporar otro tipo de competencias en todo esto. Entonces yo necesito tener claro qué competencia transversal va a estar vinculada con esa competencia que quiero desarrollar para mi curso. ¿De acuerdo? Pero eso es fundamental que se trabaje con ello. Y desde luego, al momento de evaluar, necesitamos tener mucha claridad respecto a las evidencias de la competencia, el desarrollo de un portafolio de evidencia, la evaluación, la autoevaluación y la coevaluación son características importantes de un conocimiento, de un desempeño competente. Es fundamental esto, ¿sí? Por autoevaluación no decimos, a ver, saquen una hoja y pónganse una calificación del 1 al 7, creo que califican ustedes, ¿sí? Y díganme cuánto merecen sacar en el curso. Y eso se lo voy a promediar con lo que pues de tonto se ponen menos de 7. Pero no, la autoevaluación no la estoy pensando de esa manera. La autoevaluación la estoy pensando como un auténtico ejercicio de introspección, de ver el metaconocimiento y decir qué estoy aprendiendo de todo eso. El empleo de un menú de opciones de evaluación, desde el test tradicional hasta la observación directa de la competencia, pasando por portafolios, por diarios de campo, por procesos de autoevaluación, por procesos de coevaluación, por una serie de herramientas que muchas veces se emplean para fines de evaluación. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer. Desde luego, vamos, podríamos estar aquí horas y horas hablando de estas herramientas. Yo simplemente estoy comentando que eso es algo que lo que ustedes tienen que pensar, es algo que tengo entendido que les quieren ofrecer a través de cursos de capacitación. Yo les digo, aprovechenlo porque vale la pena, ¿verdad? Que lo trabajen de esa manera. ¿De acuerdo? Conclusión. Les dije que quedan 5 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, me faltó por ahí un 5.º punto. A ver si sale un poquito más adelante. Pero a nivel de conclusión me gusta mucho el siguiente diagrama para que lo piensen muy bien. ¿De acuerdo? Y este diagrama plantea lo siguiente. A ver si se alcanza a ver. Cuando hay motivación, conocimiento, recursos, acción, pero no hay una planeación adecuada de las cosas, eso genera confusión. Cuando hay planeación, conocimiento, recursos, acción, pero no estoy motivado a hacer las cosas, el cambio es lento. La motivación es fundamental. Cuando hay planeación, motivación, recursos, acción, pero no sé cómo usar estas competencias transversales, cómo trabajarlas, eso me genera ansiedad porque no sé cómo hacerlo. ¿Y cómo quieren que lo haga? ¿Verdad? No sé, no tengo la competencia, no tengo el conocimiento. Cuando hay planeación, motivación, conocimiento, hay acción pero no hay recursos, eso genera frustración. Cuando hay planeación, motivación, conocimiento y recursos pero no hay acción, esto genera un sueño. Estamos soñando que hacemos las cosas. Como que la solución desde luego es que el resultado exitoso sea la unión pues de todo lo que dijimos, ¿verdad? Conocimiento fue con lo que empezamos, motivación, planeación, recursos, pero sobre todo, muy importante, muy importante para que las cosas no queden en sueño, acción, que es el 5.º punto que me faltaba. ¿De acuerdo? Y esa acción, a final de cuentas, es algo que está en sus manos. ¿De acuerdo? Ahí tienen mi correo electrónico. Muchas gracias por escucharme. Tenemos todavía un ratito para preguntas, a ver si hay alguna inquietud. Hay muchas cosas que les quiero compartir. Hace un rato tuve una sesión informal con algunos y no paraba la boca, ¿verdad, Ana María? Como que salen muchas cosas, pero vamos a ver si hay alguna inquietud, duda, comentario. De todas maneras, el material lo vamos a entregar por correo, material de apoyo. Ustedes pueden buscar mi nombre, Jaime Ricardo Valenzuela González, en prezi.com.
presi.z.com, ustedes lo conocen, y bueno, no solamente van a ver esta presentación, sino otras presentaciones que he desarrollado. Entonces la presentación está libre al público, ¿verdad? Sin costo alguno ni nada. Ustedes pueden verla ahí, pueden ojearla, revisarla, y nada más busquen mi nombre y busquen el título de la presentación, y está disponible para todos ustedes. ¿De acuerdo? La pueden hacer así, o si no, Ana María les puede hacer llegar el URL específico de esta presentación. ¿De acuerdo? Pero ustedes la pueden buscar directamente, métanse a presi.com y en búsqueda de presentaciones previas, pongan mi nombre, si lo pueden poner entre comillas, creo que se busca mejor, y pueden localizar precisamente esta y otras presentaciones que tengo ahí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, comentarios? Sí, adelante. A ver, porque creo que se está grabando esto, entonces vamos a requerir el micrófono. De la mesocompetencia. Si el término meso nos habla de un punto intermedio entre macro y micro, entonces simplemente es como hablar de competencias generales, son las macro, particulares son las meso, y microcompetencias son las específicas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un trabajo que están realizando aquí Ana María, ella nos habla, por ejemplo, piensa en una competencia y todas las de dimensiones y de indicadores. A ver, da un ejemplo de emprendimiento, sería la macro. Sí, una de las dimensiones es innovación. Innovación. Sí, para emprender una competencia particular sería innovación, que sería una mesocompetencia. Otra dimensión. Otra dimensión. El liderar el trabajo en equipo. Trabajo en equipo es fundamental para el emprendimiento, estaríamos hablando de mesocompetencia, para esa competencia grande que se llama emprendimiento. Pero si ahora desglosáramos trabajo en equipo, que sería una mesocompetencia, en otras más específicas, ahí ya le llama Ana María indicadores. Y serían microcompetencias. Por ejemplo, ¿cuál sería un indicador de trabajo colaborativo? No me acuerdo ahora, pero son las evidencias mismas ya del desempeño propiamente tal, o sea, como es la bajada ya propiamente tal, de cómo tú ves que hay un trabajo en equipo, o cómo tú ves que hay un trabajo de innovación, y cuáles son los diferentes niveles en que eso se va a especificar. Yo pensaría, unas características del trabajo colaborativo sería buscar sinergias. Otra sería tratar de identificar el valor agregado que cada miembro del equipo tiene que dar. No es lo mismo un trabajo en equipo que un equipo de trabajo. Si un equipo de trabajo es, pues vamos a hacer el trabajo, pues tú haces la primera parte, tú haces la segunda, tú haces la tercera, tú haces la cuarta, y después lo juntamos todo, y cuando lo juntan resulta un Frankenstein, ¿sí? Como que sale algo ahí medio raro. No, un trabajo colaborativo es, todos hacen todo, ¿sí? Y empiezan a decir, vamos a hacer la primera parte, pero entre todos, y vamos a nutrir esa primera parte con las aportaciones de todos. Y vamos a ver cómo cada quien va aportando algo para que esa primera parte quede muy bien. Y esa es una auténtica colaboración. Entonces no confundamos trabajo en equipo con equipos de trabajo, ¿sí? No porque formemos equipos de trabajo significa que hay un trabajo en equipo y un trabajo colaborativo en el sentido completo de la palabra. Entonces, estamos desglosando emprendimiento, a nivel meso estamos hablando de trabajo colaborativo e innovación, entre otras, y esas las podemos desglosar todavía más, ¿de acuerdo? Entonces a las que están en medio les llamamos mesocompetencias, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas? ¿Alguien más? Sí, adelante. En la mañana, y la verdad que ha sido todo muy interesante, y un poco poder escuchar lo que uno vive el día a día y cómo está superando, ¿no es cierto?, y cómo está adquiriendo estas competencias en todo lo que significa la educación. Ahora, yo creo que es muy importante el compromiso del equipo docente, el compromiso con la universidad, porque muchas de estas competencias genéricas tenemos que aplicarlas en nuestras disciplinas propias. Entonces yo creo que para eso es fundamental el compromiso y es fundamental la capacitación que tenemos en las distintas universidades, de tal manera que eso se pueda lograr y que el estudiante capte que se está entregando esa información y que no es algo que está en el viento, sino que se lleva a la práctica con distintas disciplinas, como usted bien dijo, en arquitectura, en odontología, en leyes, de tal manera de poder transmitir cuáles son estas competencias transversales o genéricas
de nuestra universidad en este caso en particular y en general los que usted mencionó también. Sí, definitivamente el conocimiento que da la capacitación nos faculta, nos da el poder, pero el compromiso del que habla la maestra nos da el querer. Entonces yo creo que, vamos, el hecho de que estén ustedes aquí, como que ustedes tal vez sean las personas que menos le preocupan a las autoridades, porque al menos quieren estar aquí presentes. Es decir, los que más les pueden preocupar son los que tal vez no vinieron, tal vez no vinieron por alguna otra razón, desde luego, ¿verdad? Porque tienen otros compromisos, otras cosas. Pero vamos, el hecho de que ustedes estén aquí presentes, pues habla bien de ustedes. Adelante. ¿Así? Sí. Tengo una consulta acerca del generalista. Yo no soy de Chile, soy de Estados Unidos, pero encuentro que acá en Chile se ve mucho valor en los especialistas. Entonces mi pregunta es, ¿hay unas competencias genéricas específicamente que tienen que ver con el valor del generalista, lo que se puede ofrecer en el mundo y en el mercado? Sí, excelente cuestión. Yo creo que el especialista va a seguir existiendo, es decir, tenemos que pensar en los jóvenes, sobre todo tendrían aquí muchos jóvenes, pensar en términos de decir, ¿en qué me quiero especializar? ¿En qué quiero ser muy bueno en mi rumbo, en Santiago? ¿En qué quiero ser muy bueno en todo Chile? ¿O en qué quiero ser muy bueno a nivel mundial? Si ser un referente de decir, me van a llamar de todos lados porque yo soy experto en tal cosita muy pequeña y me van a llamar de todos lados para que yo los pueda asesorar en eso en lo que yo soy verdadero experto. Y experto tiene que ver con las horas de vuelo, con la experiencia que se tenga, pero también tiene que ver con la capacidad de innovación, con la capacidad de actualización. Si el verdadero experto tiene que actualizarse continuamente, ¿por qué? Porque el conocimiento va pasando muy rápidamente, ¿sí? Y tiene que investigar y aportar nuevo conocimiento y ser un referente a nivel internacional. Entonces yo lo que les diría a los jóvenes es, elijan aquello en donde quieran volverse verdaderos expertos. Para otras cosas es importante esa formación generalista, ¿sí? Pensando en cuáles serían las profesiones en donde vale la pena ser generalista, pues estoy pensando en las posiciones de alta dirección de empresas, en donde se requiere saber un poquito de todo para poder dirigir la empresa, y esa es como que la visión más generalista del asunto. Pero en términos generales es muy cierto, es decir, yo no desecho para nada el aspecto disciplinar, en aras, por eso digo, no nos vayamos a un extremo o al otro. Cuando pensamos en las disciplinas, claro que hay que motivar que los jóvenes desarrollen expertise en algo que los apasione, en algo que los vuelva referentes verdaderos de alguna cuestión en particular. ¿De acuerdo? ¿Más comentarios? Bueno, quiero cerrar con una pequeña historia, ¿de acuerdo? Y ya los dejo ir para que se vayan a cenar. En esta pequeña historia, pues teníamos a dos amigos que hacía mucho que no se veían. Entonces se baja uno de un auto muy lujoso, un Mercedes-Benz, no sé, una camioneta, esa era una camioneta muy bonita, así, nueva, ¿verdad?, del año, y el otro pues venía así medio cabizbajo porque tenía problemas económicos, y pues los dos habían estudiado juntos, pero hacía mucho tiempo que no se veían. Y entonces, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido hoy? Pues veo que te fue muy bien, mira nada más qué camionetota traes, te ha ido bien, se te ve contento. Oye, pues tú, no, pues yo la estoy pasando muy mal. Oye, pues vente a trabajar conmigo, es decir, yo tengo un aserradero, es decir, yo cortamos árboles en ciertas zonas, replantamos y tú puedes ir a trabajar conmigo, pero ¿qué requiere? No sé hacer eso, ¿verdad? Es decir, yo no sé, pues, cortar árboles, no te preocupes con que tengamos un hacha, yo te presto el hacha, ¿verdad? Tú vas a cortar árboles. Y entonces yo tengo gente trabajando y vas a ver que si te aplicas vas a lograr cortar muchos árboles y yo te voy a pagar por cada árbol que cortes, ¿sí? Entonces pues se lo lleva al amigo y el amigo empieza a trabajar, pues tienes que cortar, esta es tu zona, y empieza a cortar árboles. No, pues el primer día cortó 30 árboles, mientras que sus compañeros pues cortaban 40, 45 árboles, ¿sí? El segundo día pues ya un poquito más, 32 árboles, 33 árboles, ¿sí?
y poco a poco empezó a cortar más árboles, y estaba muy motivado porque entre más árboles cortaba, más dinero le pagaban. Entonces ya de pronto empezaban 45 y rebasaba a sus compañeros porque estaba muy motivado, se quería trabajar horas extras, 50 árboles, 55 y los demás pues 40, ¿verdad? A 38, es decir, los demás como que no pasaban mucho de su promedio, ¿sí? Pero este amigo pues ya 60 árboles, ¿verdad? Y va pasando los días y 60 árboles y de pronto pasa el siguiente día 58 árboles. Empezó a bajar, ¿verdad? Siguiente día, 55 árboles. Y pues ya no estaba tan contento porque decía, no sé qué pasa, ¿verdad? Si yo me estoy esforzando, estoy tratando de cortar los árboles, pero no estoy logrando la meta que había, ese top que había logrado de 60 árboles, ¿verdad? Entonces, sigue pasando el tiempo, 40 árboles, pues ya estaba como el promedio, ¿sí? 35 árboles. Oye, pues ya no me costea, ahora estoy invirtiendo 10 horas al día cortando árboles, ya las manos ya no duelen, y resulta que nada más corté 35 árboles. Y le dice al amigo, oye, pero no sé qué me pasa, ¿verdad? Es decir, yo sigo trabajando todas las horas, pero cada vez estoy cortando menos árboles. Y le dice el amigo, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Felicidades por afilar su hacha el día de hoy, por darse el tiempo para venir y aprender un poquito más. Muchas gracias.